Madre mía, la quinta vez que grabo este vídeo. ¿Será la quinta la vencida? Hi, hello, annyeonghaseyo, bienvenidos al canal una semana más. El vídeo de hoy va a ser un tanto distinto a lo habitual, así que si queréis pausarlo ahora, dejarlo para más tarde, ir a prepararos un café, un té para que os acompañe en esta maravillosa velada, yo aquí os espero, tranquilos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la ansiedad, pero antes de empezar quiero deciros que yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no tengo ninguna especie de formación profesional en el ámbito, solamente os voy a contar mi experiencia, cómo viví yo la ansiedad, cómo se desarrolló, en qué desembocó, etcétera, etcétera, y que es mi historia personal. Yo llevo viviendo con la ansiedad aproximadamente ya unos 15-14 años. La primera vez que empecé a tener síntomas y experimentar la ansiedad como tal, obviamente sin saber lo que era, porque en ese tiempo fue todavía como un tema muy tabú. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es eso? ¿La depresión? Pues estarás loca, tienes que ir a un manicomio. Entonces obviamente en aquel entonces a mí me pasaban cosas que yo no entendía lo que era. Pero sí, sería aproximadamente cuando tenía unos 11-12 años, cuando me acababa de mudar aquí a España. Empezaba en un curso en el colegio, sin saber apenas el idioma. La única persona con la que yo podía comunicarme en aquel entonces era mi profesor de inglés. Y creo que esos primeros meses en los que yo estaba aprendiendo el idioma, estudiando al mismo tiempo, igual que otros críos, me han cogido un poco de manía los niños de mi clase y sufrí bullying. Yo de verdad que el tema del bullying no lo entiendo, porque además creo que es algo muy consentido tanto por los padres como por el profesorado, y no lo entiendo, de verdad que a mí no me cabe en la cabeza. Porque es como que, no, si son niños, si a lo mejor no saben ni lo que están haciendo, saben perfectamente lo que están haciendo, no son gilipollas. Los niños son personas, adultos en potencia. Un día llegarán a ser personas adultas, y yo creo que eso es algo que se debería de ir erradicando desde los primeros años de vida, pero bueno, vivimos en una sociedad en la que sigue pensando que los niños son maravillosos, inocentes y que ya se les irá quitando solo la tontería, y no. Los padres y los profesores están para algo. ¿Para qué? Pues eso ya lo deberían de saber ellos. Pero bueno, tema aparte, que yo me enrollo como siempre. Y a partir de ahí yo fui encerrándome en mi propia burbuja. Estaba la mayoría del tiempo en mi casa, en mi habitación, haciendo mis cosas, escuchando música, dibujando, viendo animes, un poco de todo. Pero claro, en aquel entonces yo era la rarita, la marginada, la friki, que en aquel entonces era un insulto, porque claro, te gusta el anime, te gusta el manga, tú no puedes estar bien de aquí. Entonces de ahí fui haciendo mi propia burbuja, que me duró bastantes años, y hoy en día creo que en parte la sigo teniendo en algún sitio como un refugio de vez en cuando. Pero es cierto que luego en el instituto sí que fui haciendo algo más de amistades, etcétera, etcétera, pero la ansiedad social estaba ahí. Me costaba muchísimo relacionarme con la gente, no me gustaba relacionarme con la gente, me sentía incómoda. Fuera del instituto apenas quedaba con mis amigos, las presentaciones y exposiciones en clase eran un infierno, a mí me daban taquicardias, dolores en el pecho, angustia, todo lo que se os puede pasar por la cabeza, yo lo sufría. Era un infierno para mí. Por aquel entonces también empezaron mis problemas respiratorios a base de la ansiedad y del nerviosismo, pero tampoco le prestaba mucha importancia, la verdad. Luego sí que es cierto que en bachillerato es como que la ansiedad sorprendentemente se me relajó un poco. También quizás porque pensé que había encontrado mi círculo de confianza, de amigos en los que yo pueda confiar, en los que les pueda contar lo que sea.
un círculo que yo de verdad me hacía sentir a gusto. Luego llegó la carrera, el primer año, el primer día, madre mía, qué horror, qué mal lo he pasado, empezar amistades de nuevo, ubicarte en un nuevo sitio, con temas nuevos, con otra dinámica de estudio, etcétera, etcétera. Eso era, y la época de los exámenes ya ni os cuento, pero bueno, sobreviví a ello, de alguna forma. Es cierto que, como ya os decía, los exámenes sí que eran más complicados para mí, porque además yo soy una persona que le gusta tener cierto orden y cierto control sobre mi vida, y los exámenes me producían mucha incertidumbre, y a mí eso, la ansiedad me hacía... Hasta el maravilloso y memorable 2015. Madre mía, qué asco le tengo a ese año, en todos los sentidos. Ese año, ya desde los principios de 2015, yo me acuerdo que no estaba bien, no estaba cómoda en la situación en la que yo estaba viviendo. Era el último año de la carrera, tenía muchísimas asignaturas que preparar, muchísimos exámenes a los que enfrentarme, además de un trabajo fin de grado. Y mi situación personal en ese momento tampoco que haya sido muy agradable. De hecho, era una situación en la que yo no quería estar, pero tampoco sabía muy bien cómo terminar con ella. Hasta los exámenes finales de junio, cuando yo tenía 8 exámenes por delante, y mi pareja de aquel entonces pensó que sería muy buena idea dejarme justo cuando acaba de empezar los exámenes. Era un momento de constante confusión, de perdición, de no saber cómo seguir ni cómo avanzar con mi vida. En verdad, además para rematar, semanas después se moría el hermano de mi madre. Luego, otros meses después, fallecía mi perrita por una enfermedad muy grave. A todo esto se le sumaba el hecho de que yo me quedé prácticamente sola, porque no entiendo por qué, pero en este tipo de situaciones, por lo visto, la gente tiene que elegir un bando sí o sí. Pero bueno, de esas cosas se aprende, y yo aprendí que no todo el mundo merece ser llamado amigo, ni siquiera conocido. Y me he vuelto un poquito más selectiva en cuanto a mis amistades personales. Pero bueno, lo único que cuando llegó el momento de mudarme a Madrid, yo llegué a la capital así. No quiero conocer a nadie, no quiero relacionarme con nadie, no quiero amistades, no quiero vincularme de ninguna forma con nadie, ¿me importáis? Nada. Yo es cierto que de aquella época tenía gente que me importaba y que la perdí, porque yo no sabía comunicar lo que me pasaba, y la otra parte tampoco que se haya interesado mucho, pero es algo obvio, porque si tú no eres capaz de expresar honestamente lo que te pasa, la otra persona tampoco puede estar constantemente pendiente de ti. 2016 en sí también fue un año bastante difícil. Creo que era la primera vez que yo empecé a dudar de lo que estaba haciendo, de que quizás dirección de arte cinematográfico no era aquello a lo que yo quería dedicarme de verdad. Y eso me producía otro malestar, porque además necesitaba encontrar un trabajo remunerado, cosa que en este país va fatal debido a que no te quieren dar trabajo porque no tienes experiencia, y no tienes experiencia porque no te quieren dar trabajo. Y la ansiedad iba aprovechándose de la situación, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Todo eso terminó en otro trastorno, que es el trastorno por atracón. Ya su propio nombre indica que cuando la ansiedad, el estrés, los nervios escalan, tú lo único que quieres es engullir lo que sea, y en cantidades infinitas. Y eso llevó a una noche en la que estaba sentada con una enorme tarrina de helado. Además me acuerdo que era tarrina de helado de Mercadona, engulléndola de nuevo, y cuando terminé de engullirla me puse a llorar y salí corriendo al baño para vomitar todo lo que me metí entre pecho y espalda. Luego era la sensación de culpabilidad enorme, horrible. Me puse a llorar, a decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo que acabo de hacer no está bien. Eres consciente de que no está bien,
Pero quizás lo peor fue lo que vino después. Y es lo que incluso me da un poco de miedo hoy en día cuando lo pienso, porque de repente te sientes libre. Por primera vez en tu vida, aunque sea una sensación falsa y totalmente equívoca, sientes que tienes control sobre algo, te sientes liberada, te sientes ligera y te da igual lo que acabas de hacer. Al principio te volvía una vez cada 3-4 días, hasta que llegó a ser habitual después de cada comida. Llegué incluso a vomitar sangre del daño que me hacía en la garganta y te asustas, te da mucho pánico. Empiezas a llorar, empiezas a decir que nunca más lo vas a hacer, que ha sido todo un error, que no puedes seguir así. Y lo vuelves a hacer. Y lo vuelves a hacer porque, aunque te estés destrozando la garganta y sabes que te estás haciendo mal, te sigues sintiendo libre. Sigue siendo tu momento. Es un momento en el que empiezas a sentirte otra vez bien. Porque todo lo tóxico que tenías encima lo has devuelto. ¿Qué es lo que cambió? Que a finales de 2017 yo llevaba ya 1 año y algo siendo bulímica, sin que nadie lo supiese, o si alguien se lo intuía tampoco decía nada. Y pasó lo de Johyun. Yo sé que a muchos podrá resultarle eso una tontería, pero para mí era una persona que me acompañaba durante 10 años ya. Yo le vi crecer, evolucionar, vivir lo que vivía y lo que quería compartir con nosotros. Y para mí fue un golpe muy duro. Y mi cabeza hizo clic. Llegué a la conclusión de que necesito ser fuerte, necesito curarme, necesito seguir adelante y vivir mi vida porque quiero llegar a la vejez y no quiero tener nada de que arrepentirme. Y el reto más grande venía cuando yo venía a pasar la Navidad a casa y tenía que contárselo a mis padres. No quería que se culpasen por nada de lo que me pasaba porque no era culpa de ellos. Lo que me pasaba era mío. Es cierto que cuando ya toda la mierda que tenemos encima empieza a rebozar por todos lados, somos nosotros mismos los que tenemos que decidir: hasta aquí, a partir de aquí voy a pelear por mí y voy a seguir adelante. Y de esta forma, después de 1 año y medio, después de toda la ayuda que recibí por parte de mis amigos, de mi familia, de mi psicóloga, he aprendido a vivir con la ansiedad, porque en mi caso es aprender a vivir con la ansiedad. La ansiedad no es algo que llegará a un punto en el que desaparezca y tú ya, a vivir en tu mundo yuppie. También con ello quiero deciros que un papel muy importante en todo ello tuvo la fotografía. Estar con la cámara me traía muchísima paz, era mi mundo. Entonces decidí hacer un curso profesional de cámara y por esas mismas fechas, el año pasado, mi profesora Sofi, saludos Sofi si lo estás viendo, nos mandó un trabajo personal de 10 fotografías que contasen algo sobre nosotros mismos. Estructuré el trabajo en 5 bloques de 2 fotografías, pero me seguía faltando algo en todo ello. Yo tenía muy claras las imágenes, elementos que quería utilizar para llegar a tener la composición. Sin embargo, quería algo más. Justo yo la casualidad que empezábamos también a manejar lo que era el flash de mano, que yo de iluminación por aquel entonces no tenía ni idea de cómo utilizar un flash, ni flashes de estudio, ni nada, porque yo hasta ahora solo trabajaba con la luz natural, que por cierto se me está yendo mi luz natural. Dije, voy a utilizar el flash y la antorcha que tengo y a ver qué pasa. De esta forma nació la idea de adronitis, un término que viene del antiguo romano y hace referencia a un pasillo muy largo en una estancia de una casa habitable que lleva a distintas estancias de la misma. Con ello hablo de la frustración que uno mismo experimenta conforme avanzan los años y uno se va conociendo a sí mismo. Además de ello, cada bloque de fotografías va acompañado de una cita que hace referencia a las emociones que yo quería expresar con las fotografías
Y todo termina con la cita de uno de mis libros favoritos, que es Demian, de Hermann Hesse, que hace referencia a experimentar la muerte por primera vez y el sabor amargo que la acompaña como resultado de una renovación, renacimiento. Y creo que es cierto que muchas veces para poder seguir avanzando en la vida tenemos que tocar fondo para resurgir como ese fénix de las cenizas, enfocarnos, encontrar nuevas metas, nuevos propósitos y seguir adelante. Ahora a continuación os voy a dejar el resultado final del proyecto, espero que os guste. Y sinceramente yo estoy muy agradecida por haber tenido esa oportunidad porque para mí supuso un punto y final. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Bye bye, ¡annyeong!